Janina Lofbal. Vamos a empezar por unas adhesiones y bueno, ya se irán enterando a tratar de hacer esta presentación. Así que todo tratando de que sea lo más relajado posible, porque es la idea, o por lo menos lo que yo sentí con Janina. Así que bueno, empezamos. La Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata nos envía su adhesión. La Plata, 8 de abril de 2015, por la presente, la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata tiene el agrado de adherir al acto de presentación del libro Siervas Trinitarias y Secta Católica en reconocimiento a la labor de denuncia de la autora Janina Lofbal, estudiante de nuestra casa de estudios, quien, con esta publicación, sostiene un proceso personal de recuperación de su identidad que logra dar a conocer el funcionamiento de sectas, recuperando los valores históricos y sociales que contiene esta historia para continuar la lucha contra las violaciones de los derechos humanos por parte de cualquier institución u organización. En ese sentido, es importante resaltar que este trabajo de periodismo de investigación al servicio de la denuncia forma parte de uno de los objetivos primordiales de nuestra unidad académica. Saludamos con gran afecto a la autora, quien además de ser estudiante y adscrita docente de la licenciatura en Comunicación Social de esta facultad, ha ayudado innumerables veces en las actividades relacionadas con los proyectos de educación superior en contexto de encierro, entre otros, realizados desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. A su vez, aplaudimos su decisión de contar su historia personal para ayudar a otras personas que han pasado sus mismas vivencias, se sientan confiadas y acompañadas en su proceso de denuncia. Atentamente, Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata. Bueno, a continuación yo lo que voy a hacer es raconto de lo que me pasó a mí con el libro y después voy a hacer como la presentación más formal. Algunas palabras sobre Siervas Trinitarias. Leyendo el libro, que debo decir que lo terminé enseguida porque es de una lectura cordial y emotiva, vinieron a mi memoria muchas vivencias propias. ¿Hace falta el micrófono? Sí. ¿Sí? Bueno. Cuando a Florencia le decían que no sea tan alegre y afectuosa, recordé el mismo reproche de parte de mis compañeros de iglesia en el grupo Caminos de Vida Cristiana. No es bueno que seas tan afectuosa, no es bien visto. Debo decir que me costó mucho quitarme las fobias y los prejuicios que me inculcaron en 10 años de estar militando en la Iglesia Católica. La virginidad, el miedo a la sexualidad, temor a pecar, los exámenes de conciencia, etc. Comencé a asistir para tomar la comunión a los 11 años, influida por los relatos de mi abuelo paterno. Salesiano, con la misión de contagiar a la juventud, vio en su nieta una persona con potencial, dado mi interés en ayudar a todo el mundo. Como era una niña muy solidaria, él pensó que la iglesia iba a ser una buena manera de canalizar mis energías. A los 16, con un cuadro de anorexia, fui al retiro espiritual de los caminantes, invitada por una amiga. Me di cuenta de que era un lugar que utilizaba métodos poco ortodoxos, pero todo era viable si se trataba de evangelizar. Así que di mi testimonio ante mi familia, prometiendo que cuando saliera de ahí iría a un médico para tratar mi afección. Un tiempo seguí en la institución, pero entendí prontamente que no estaba entre los elegidos. Tenía muchos cuestionamientos internos y veía al interior de la iglesia la misma división de clases y privilegios que se reproducían en el resto de la sociedad. No me fui enseguida de la iglesia, pero de a poco me terminé desencantando. A pesar de irme 2 veces de misión y haber sido catequista, un día me encontré sin fe. Mis lecturas me ayudaron, haber comprendido que la iglesia fue cómplice y partícipe necesario en la última dictadura y también como feminista, tomar conciencia de los derechos que nos siguen negando,
Todo eso hizo que haga un quiebre y advertí que esta institución no tiene ninguna forma de seguir a no ser adoctrinando y mintiendo. No recuerdo qué fue primero, pero podría decir que ser feminista me hizo atea o que se fueron complementando. Y que hoy entienda que no se necesita ser creyente para ser solidaria, ni solo son buenos quienes tienen fe. La ética tiene que ver con la actitud de vida, con hacerse responsable y no depositar falsas esperanzas en el más allá, sino ser la mejor persona acá, con los otros, disfrutar con alegría, sentir placer, sentirse feliz con el propio cuerpo. No me dedico más a evangelizar, ahora soy apóstata, atea, feminista y cuantas etiquetas quieran ponerme. Soy yo, la que aprendí a desprenderme de tanto mandato que arrastraba, de tanta carga que me dolía por dentro y por fuera. Agradezco a mi compañero que siempre me ha apoyado y a quienes he encontrado en esta nueva vida, libre de deseos ajenos y poniendo por delante los propios. Me he convertido en lo que quería. Me he reconstruido 1000 veces, soy esa que armé desde los pedazos. Esta es mi parte personal. Ahora quiero hablar del libro. Y creo que, bueno, esto es porque lo que despertó en mí el libro, ¿no? Reconocerme en los dolores y en los padecimientos de Janina y encontrar en esta escritura, en esta lectura y en este compartir un lugar para renacer, para pensarse a sí mismo. Leía cada uno de los testimonios, incluso los de los padres de los chicos que estuvieron en la secta, y me pasó que yo me sentí totalmente identificada, porque yo, como dije en el relato personal, no creo que haya ninguna manera de transitar por una institución como es la Iglesia Católica de otra manera, digamos, ¿sí? Que no hay otra forma, ¿sí? O sea, cuando uno se empiece a cuestionar, ya se fue. Entonces, este libro creo que es fundamental para entender cuáles son nuestros principios, qué es lo que creemos, y es fundamental para sanar. Me parece que es un buen proceso de sanación para Janina, pero para todos los que los leemos y lo hacemos propio. Y bueno, me quedo con un montón de palabras y me quedo con momentos que lloré, me indigné, como le contaba a ella. Y bueno, yo creo que está bueno expresarse, difundir estas ideas y hacer un proceso que uno devenga en otra persona, ¿sí? En alguien nuevo. Y creo que estos años que Janina pasó ahí, 7 años y 2 meses, me acuerdo, la cambiaron, pero ella se recuperó a sí misma y fue una nueva. Así que bueno, felicitaciones. Bueno, gracias. Buenas noches, gracias por estar. Bueno, en primer lugar agradecer a Entre Ríos Laica que organizó este evento, a la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos por el espacio y a ustedes por estar acá, por el interés. Debo confesar que la primera vez que fui a la presentación del libro fue cuando presenté este libro, que siempre me parecieron como aburridos. Entonces, si se van aburriendo me hacen la rodilla ya en el minuto cierto. Pero bueno, este libro fue presentado hace 1 mes y 3 días en Santa Rosa como parte de un proceso de reconstrucción personal, pero también por una necesidad comunicacional de contar una historia que me parecía que merecía ser contada, porque primero vino el proceso de necesidad de escribirlo, pero después fue de necesidad de publicarlo, y empezó a
genera un montón de cosas que se nos fueron de las manos, que fue esto, la repercusión, ¿no? Que estuvimos en la Feria del Libro, estamos acá, estamos invitados en otros lugares de otras provincias y bueno, genera mucha satisfacción y mucho compromiso por esto que contaba Valeria, que muchas devoluciones son esto de que está ayudando a reparar o a entender a muchas personas que vivieron procesos similares o historias parecidas, y eso genera una satisfacción enorme. Cuando decidí contar esta historia sabía que no iba a ser fácil, porque es una historia personal que atraviesa mi vida y fue un proceso de sanación, pero también muy doloroso, ¿no? Porque la pregunta que uno se hace cuando se va de una institución como esta, que se le empieza a hacer mucho tiempo después, no es inmediato, es ¿qué me hicieron? ¿Quién soy? ¿Quién debería ser si yo no hubiese caído en esta secta? O sea, que mi camino de vida se truncó y caí acá y me robaron la identidad, mi manera de pensar, mis vínculos sociales, lazos familiares, mis ideales. Ideológicamente teníamos quiebres, pero muy, muy importantes que uno no se explica. No es que éramos gente de iglesia y que nos engancharon. Hay gente que como yo, que no pertenecía a la iglesia y caí en un movimiento sectario de la iglesia en menos de un mes y medio, con un quiebre de la personalidad muy grande, que es lo que hacen los movimientos sectarios. Entonces, el proceso de escritura fue muy complejo, fue muy doloroso, porque además yo quería olvidar esa historia. Cuando a alguien le pasa algo negativo, lo quiere olvidar, dejar atrás, reconstruir su vida, y yo estaba en ese proceso. Bueno, mi pareja que está acá presente también soportó todos esos procesos que fueron muy, muy complejos y seguramente que sin él tampoco hubiese sido posible llegar a esto, porque era poder reconocerme a mí en esta historia, mostrársela a él, que era mi compañero de camino, y a mucha gente que se estaba enterando en ese momento lo que me había pasado. Yo vivo en la ciudad de La Plata, cuando me logro ir de la institución me voy a La Plata, y yo creo que el 95% de las personas que me conocen no sabían de mi historia. Entonces era reconocer que yo, que tengo una personalidad muy sociable, aparento tener la vida muy resuelta y muy clara, de repente asumir que había estado en un movimiento sectario, que me habían reducido, que me habían robado la vida, la manera de pensar, el poder de decidir, genera una cosa muy compleja poder asumirlo socialmente, y más cuando uno es comunicador social, porque además de docente soy periodista, no era veterinaria, entonces generaba ahí un choque como complejo. Yo entendí que había que escribirlo, empiezo a escribir y a contar y a hacer un proceso de investigación también, ¿no? A manera de, soy ayudante de periodismo de investigación y contaba con algunas herramientas de la práctica, decir, bueno, cómo contar esta historia sin que no sea algo que yo vuelco como una cuestión terapéutica y nada más, sino que sea un producto que sea serio además, porque bueno, yo acá me estoy metiendo con algunas cositas complejas como el señor Bergoglio que está nombrado en el libro, ¿no? Que debo reconocer a manera anecdótica que el libro ya estaba escrito cuando he nombrado Papa. Tuve varias dudas de qué hacer con ese libro, ¿no? Que nombraba al Papa, porque era un riesgo también publicarlo. Y entonces empezó a tomar varias formas. El libro al principio tuvo formas muy violentas. Y después tuve que calmarlo el libro, porque si no entendí que había que contar la historia desde otro lugar. Cuando nosotros, porque este libro también es las voces de muchas hermanas de la institución, cuando nosotras caímos en esta institución teníamos entre 12 y 18 años. Esta institución, para los que no la conocen, se llama Servis Trinitatis, nació en España, en Castilla-La Mancha, de otra institución que también había sido denunciada hace 30 años atrás y se empezó a transformar en otro nombre, como lo están haciendo ahora. Ahora se llaman Católicos en Acción y se llaman Asociación Sol en Argentina, siguen operando tanto en Santa Rosa como en Lomas de Zamora. Llegan a Santa Rosa, la imagen de los curas, divina, impecables,
clériman perfecto, estos sacerdotes que tienen una imagen intachable, como en algún momento lo fue el Padre Grassi, si vale la relación. Y entonces, bueno, muchas fuimos a estos movimientos que ellos hacían en la Catedral de Santa Rosa, trabajaban a través de la Acción Católica Argentina, organizaban campamentos, retiros espirituales y demás, con jóvenes entre 12 y 18 años. Yo creo que todas las historias que escuché, no sé si hay alguna que pueda sacarla, caímos en esta institución en un momento de debilidad emocional y es interesante que nos pongamos en contexto de la edad en la que íbamos en debilidad emocional o en una crisis emocional que era entre 12 y 18 años. Algunos con problemas familiares, otras con situaciones muy simples de la vida, de cuestiones de amigos o demás, pero un momento de quiebre emocional. Ellos lo que hacían era un trabajo de empezar a minar la conciencia, que este concepto está en el síndrome de adoctrinamiento sectario, y yo creo que es realmente muy apropiado porque es minar la conciencia. Estaba como en estos espacios de guerra que si uno se corre al costado hay riesgo de que explote, ¿no? Empiezan a meterse en tu cabeza de manera que las prohibiciones de a poquito van limitando tu vida y tu identidad. Nos prohibían tener amigos, por ejemplo, ir a tomar mate con amigos porque era perder el tiempo y no llevar las almas a Dios. No podíamos tratar con hombres claramente porque era un apego desordenado que podía llevarnos al pecado. No podíamos abrazar a nuestras familias porque era una demostración de afecto desordenada. No podíamos visitarlos. No podíamos tener ningún acontecimiento cultural o social, no podíamos mirar televisión, no podíamos leer diarios, no podíamos escuchar música, no podíamos mirar vidrieras, no podíamos usar aro, no podíamos usar perfume, no podíamos depilarnos, no podíamos comer dulces, no podíamos hacer nada sin permiso, no podíamos cobrar nuestro sueldo porque lo cobraban ellos tenían nuestras tarjetas de crédito y de débito y cobraban nuestro sueldo. En las reuniones de normas nos decían: ni una lapicera es tuya. Teníamos que pedir permiso hasta para comprarnos una lapicera, que si nos comprábamos tenía que ser Vico, porque sí, era un poquito más cara y era ir en contra del voto de pobreza. Teníamos un plan de vida que detallaba lo que hacíamos las 24 horas del día con autorización del director, y si hacíamos algo por fuera de ese horario teníamos que declararlo una vez al mes en la reunión con la directora personal por qué nos habíamos salido de ese plan de vida y cuánto tiempo. Si hablábamos por teléfono con alguien, teníamos que decir con quién habíamos hablado y cuál era la razón y cuánto tiempo. Si recibíamos correspondencia, la recibía el director, la leía y si lo veía conveniente nos la entregaba. Y en el medio de esto, yo descubro después que me logro ir de esta institución como desertora, porque yo había pedido la autorización para irme muchas veces y no me la daban. Entonces, en el marco de ese régimen cerrado, uno en su vida pasaba a hacer eso, no tenía otra cosa. El director, la directora y las hermanas. Y solo podía hablar de sus cuestiones espirituales, de sus tentaciones del demonio de irse con el director. Entonces, si uno no era autorizado, no había un mundo ahí afuera. No era posible, era muy difícil romper ese lazo. El vacío que provoca irse de una institución como esta, a la cual uno perteneció años, es terrible, porque irse es la nada misma. O sea, durante 7 años, 10, 11, no perteneció a una institución donde perdió todo tipo de gusto, de afinidad con todo, donde se dedicó a obedecer. Entonces salir era no tener nada, era perder el diálogo con esas que fueron nuestras hermanas y era nuestra familia, pero si te ibas no te hablabas más, inmediatamente el otro día estabas muerta. Y en la sociedad no nos había quedado nadie, porque además quien vio nuestros cambios radicales nos veían como unos bichos raros que no entendían qué nos había pasado, porque nosotros no podíamos decir la pertenencia a este instituto. Esta es otra de las cosas graves que tiene, porque eran menores de edad, la mayoría cuando ingresaron. Entonces, por ejemplo, si nosotros íbamos a la reunión de normas, teníamos que decirle a nuestros padres: me voy a juntar con las chicas.
Entonces íbamos y teníamos la reunión, o sea, había misa en la capilla, por ejemplo, y uno era menor y iba, decía, voy a tomar algo con las chicas, y entonces cuando llegaba tomaba un vaso de agua, porque según nos enseñaban los curas, ocultar no es mentir. Y así había chicas de 13, 14, 15 años que tenían votos de castidad, pobreza, obediencia y fidelidad al Papa, y pertenecían a esta institución sin que sus padres se enteren. En esto tengo que aclarar que uno de los comentarios o de las cosas que ellos decían cuando empezaron la repercusión mediática de la causa es dónde estaba nuestra familia, o por qué nos dejó, o que eran mentiras nuestras de la causa que nuestra familia no sabía. En esto hay que aclarar que imaginemos la secuencia, ¿no? Muchas de las familias pertenecían a la Iglesia Católica o eran creyentes o veían a sus hijas que estaban yendo a la catedral. Sería impensado en Argentina, en una ciudad como Santa Rosa La Pampa, que es como, por lo que veo, como Paraná, una ciudad capital chica, donde la mayoría nos conocemos, pensar en algo así, tan desconocido, tan macabro, tan retorcido. Y a la vez teníamos algunas cuestiones que yo necesito un libro para explicarlo, porque es complejo para mí entender cómo uno llega a creer y a someterse a semejantes cuestiones en el siglo XXI. Teníamos dos referentes mujeres y había algunos varones que eran tratados como santos, a los cuales se les adjudicaban cuestiones milagrosas del siglo de oro. Se le aparecían los santos, el demonio le pegaba, Dios le hablaba. Y en esto tengo que aclarar que Dios le hablaba a estas santas, porque nosotros nos habíamos transformado en unos entes bastante complejos para pensar, pero también ayudaba a la perversión de ellos, ¿no? Porque, por ejemplo, estas santas tenían el don de que Dios le hablaba y le avisaba quién estaba mal espiritualmente y se quería ir. Entonces la santa, además, Dios le pasaba el teléfono, la llamaba por teléfono y le decía, Dios me dijo que tenés que resistir, que esta es una tentación. Claramente eran los secretos de confesión revelados por los curas, ¿no? Y además, una de estas santas, una vivía en España y otra en Argentina, en Santa Rosa, se las sometió a hacerse pasar por enfermas durante 10 años, a las dos. Las dos terminaron con cuadros gravísimos psicológicos, donde terminaron sin entender cuál era el límite de la verdad y de la mentira en la vida. Hasta el día de hoy hay una de ellas que no ha logrado recuperarse. Y para la de Argentina, además, durante 10 años se hicieron grandes colectas. En Venezuela, en España y en Argentina. Y un buen día, antes de la causa judicial, las echaron diciendo que eran ellas las que habían mentido y estafado, como si dos nenas de 16 años, una viviendo en España y otra en Santa Rosa, podían armar semejante trama. Bueno, como ven, tiene un montón de puntos esta institución, macabros, perversos, retorcidos, que son complejos de entender. Imagínense de contar y de armar un libro y dar a conocer esta historia. Cuando yo pude irme, me fui y no quería volver a hablar del tema. Quería guardar silencio. Y así lo hice durante un tiempo, hasta que apareció el título en Clarín. Y yo estudiaba periodismo, traducción a la servidumbre, y un montón de carátulas más, estafa. Entonces, bueno, ahí se generó un golpe muy fuerte en lo que significaba tener mi vida en los medios. ¿No? Esta historia que yo había contado empieza a aparecer en los medios, pero también un proceso de investigación, de reconstrucción, de contacto con personas que vivieron lo mismo. Y ahí empezó a tener esto un nombre para mí que lo que estábamos viviendo era el síndrome de adoctrinamiento sectario, eran las consecuencias que teníamos todas nosotras, que tienen que ver con la pérdida de identidad, con la baja autoestima, con la pérdida de la noción de las cuestiones básicas sociales. Y fue una causa dura por la exposición mediática, que termina de una manera muy pintoresca. La causa se pierde porque nuestro abogado no presentó en tiempo y forma la apelación, porque se olvidó de apelar nuestro abogado. Entonces, cuando la apelación no entra, se cae la causa, se cierra, queda firme esa última sentencia de la jueza que era amiga del señor obispo. Entonces la causa quedó en la cama. Destruyeron muchas vidas, muchas. Hay
una miembro de Santa Rosa que se suicidó. Hay varios intentos de suicidio en Lomas de Zamora. Pero lo triste es que hay muchas personas que siguen vivas sin encontrarle sentido a la vida, y que la sensación después del juicio y la exposición mediática, que muchas personas se ilusionaron con que al menos iba a haber un poco de justicia, fue un vacío muy grande de que parecía que lo que nos había pasado a nadie le había importado. ¿Cómo seguir después de eso, no? De apostar a lo más básico que puede tener el hombre cuando está mal, que es su fe, y haber sido estafado y defraudado, y después en una causa judicial, no había como un camino. Y bueno, nada, entonces cuando yo empecé a trabajar en terapia, esta idea del secuestro es bastante fuerte, pero es así, porque yo estuve 7 años y 2 meses en un lugar que no quería estar. Cuando yo pido el ingreso quería estar por esa situación que estaba viviendo en particular, pero a los 2 meses yo intento empezar a querer irme. Y estuve 7 años para poder ir. Entonces, bueno, es un proceso que es complejo de asumirlo, hablar de violación de la identidad, de sentir que a uno le violaron la cabeza, ¿no? Yo siempre fui, por contar algo que a mí hasta el día de hoy me da vergüenza, siempre fui militante de los derechos humanos, con una ideología, de hecho tengo un primo desaparecido, perteneciente a Montoneros, y yo trabajé para una radio de ellos y terminé defendiendo a los militares, para que se den una idea del quiebre que lograban hacer en la cabeza de uno, ¿no? Uno perdía totalmente la identidad. Pero bueno, el libro generó cosas bonitas como estas, como darnos cuenta, muchas de nosotras, que quizás se representan en mi voz, pero somos muchas de nosotras contando esta historia, darnos cuenta que hay gente que sí le importa lo que nos pasó, que sí está colaborando para que se difunda. Yo estoy totalmente convencida que la justicia social es una de las herramientas más poderosas del ser humano. A mí no me importa que se puede llegar a reabrir la causa y no creemos en ese proceso, yo al menos, pero la justicia social tiene un sabor increíble. De hecho, saber que ellos están muy enojados y no pueden hacer mucho porque no les conviene. O sea, si ellos me denuncian, yo para defenderme tengo que demostrar que lo que digo es cierto, o sea, se reabre la causa. Entonces, esa satisfacción de decir, bueno, esta vez nos tocó ganar a nosotras es muy buena, y sobre todo que muchas personas digan, pude sanar al leerlo, o pude entender lo que me pasó, porque es muy complejo entenderlo. Y entender que hay un montón de gente que sí le importa para nosotras es de un valor indecible. El libro generó en menos de un mes también, un tiempo antes empieza el proceso, que se presentó en la presentación, una obra de teatro y una serie de cuadros en la provincia. Generó el apoyo de mucha gente que se acercó, que empezó a contar sus historias, de gente que se comunica y que no perteneció a la institución esta, pero sí a otras parecidas. Y entonces pienso en qué importante en el valor de la palabra. Si hoy, habrá 30 personas acá y que estas 30 sigan replicando esto, ¿no? Que logremos que esto no siga pasando, porque ellos siguen estando acá y siguen operando, que no les sigan arruinando la vida a jóvenes que van a la iglesia a pedir ayuda, ¿no? Entonces, agradecerles profundamente por estar acá, por sumarse a esta causa que quizás nada tiene que ver con ustedes, o quizás sí, quizás se sientan reflejados, y es esto que dijiste, soy esa que armé desde los pedazos, que muchas sentimos, ¿no? Que nos estamos armando desde los pedazos. De lo que tenía pensado no leí nada, pero durante la escritura, desde que llevó 3 años este libro, hay una frase que me marcó mucho y que me hacía repensar en esta importancia de la palabra, de comunicar, de contar lo que nos pasó y de contarlo nosotras, de nuestras voces, porque a veces los medios sacaban cualquier cosa, ¿vieron cómo son los medios, ¿no?
A veces toman tres cosas y la idea terminó de dar vuelta. Encontré una frase de Rosana Reguillo que habla de los jóvenes y que a mí me marcó muchísimo y quería terminar con eso. Dice: al silencio fueron condenados los otros, los diferentes. Por negación, el silencio se convirtió en un antídoto para mantener las certezas. Afuera, en silencio, permanecían los otros. Enmudecieron las historias paralelas que narraban de otro modo los sentidos de la vida. La voz del conquistador se levantó sobre los mares y ciudades. En el campo de batalla quedaron los cadáveres silenciados para siempre, y los vencidos aceptaron el silencio como una forma de sobrevivencia. Entonces nacieron los susurros, la negación más poderosa del silencio. Creo que es una frase que lo resume todo, y creo que parte de esos susurros es este libro y este encuentro. Así que bueno, muchas gracias, y no tengo mucho más para decir, salvo que alguien quiera preguntar algo, que parece que el espacio da si alguien tiene alguna duda o quiere decir algo. Yo lo único que quería comentar, que por ahí yo tampoco hice la presentación que pensaba, pero bueno, es esto de que me quedó grabado del libro, con la alegría que cada uno ingresaba a la institución y esas caras todas grises y tristes que ustedes tenían cuando estaban adentro. Y pensaba, ¿no?, que cuando la mejor o la manera más eficiente de calmar la rebeldía es esta sumisión que les impusieron, ¿sí? Y que ustedes iban aceptando. Entonces eso me quedó, digamos, que siempre, como soy militante y toda la vida he militado, que tiene que ver esto con la alegría, ¿no? La alegre rebeldía, y que, bueno, y que no nos quiten eso, digamos, que es lo que nos mueve a seguir caminando y a seguir difundiendo estas ideas. Y no me quedó muy en claro, porque aparte de esto también para socializar, porque esta institución que se llama Siervas Trinitatis. Servi Trinitatis. Ajá, Servi Trinitatis. ¿Cómo es la relación, digamos, cómo es con el clero secular, con alguna orden? ¿Es un grupo laico? Ellos son, en su momento, ahora tienen la aprobación del obispo Ronco Varela como instituto secular. Fueron instituto secular en formación hasta el 2007. Tiene las características de una institución como el Opus Dei. Eso te iba a preguntar, eso me sonó. Ajá. Bastante más retorcido, igual que el Opus Dei. Y con las mismas jerarquías, así como tiene el Opus Dei. Sí, con las mismas jerarquías. En este caso fue siempre bastante más radical en cuanto a la jerarquía masculina, que era respetada, y no la femenina. La femenina no llegaba. ¿Y usted tiene que poner plata también, como en el Opus Dei, que ponen plata? Nosotros no teníamos sueldos que pertenecían a ellos por el voto de pobreza. Yo no cobraba mi sueldo. Pero vos eras menor, estabas ahí, claro. Y eso funcionaba en la iglesia, en la catedral. Claro, vos empezábamos, yo empecé, me acerqué cuando tenía 17, cumplo 18 ni bien ingresé. ¿Y por la Acción Católica entraste? Ellos estaban en la Acción Católica, ahora les tienen prohibido operar desde la Acción Católica. Ah, mira, claro, por la Acción Católica sí la maneja el clero, por claro. eso pregunto. En realidad ellos son sacerdotes que pertenecen a una institución y que tienen que tener autorización de un obispo diocesano para ir a un lugar de misión. El primer lugar que los autorizan es en Santa Rosa La Pampa. La institución debe obediencia a la diócesis de Cuenca, ¿sí? Y ahí el obispo que los acepta pueden ir a misionar. O sea, pero es una orden. Es una institución religiosa, es un instituto secular. Sí, sí, como lo puse ahí, igual. Claro, y se vive una vida religiosa sin hábitos. Ahora, después de la causa, han transformado un poco esto de decirlo, que hubo tanto debate sobre esto que lo dicen un poco más, donde no se usa hábito y donde hay rama femenina, masculina, y después de los 7 años de pertenencia, después de los 18 se pueden hacer los votos perpetuos. O sea, ahí puedes pasar a ser monja o qué. No, sos monja desde que ingresas. La vida, nada más que los votos son temporales, pero desde que ingresas sos monja, que ese fue el debate, porque ni siquiera el código de la Iglesia Canónica lo permite, es una admisión
inválida la persona que ingresa a una institución religiosa siendo menor de edad. Claro. Pero bueno, nosotros teníamos esta vida y cuando empezábamos a trabajar, ahí empieza esto del voto de pobreza, y de hecho, cuando éramos más chicas... En la práctica se va, o sea, en la misma institución en la práctica se va llevando, más allá de que después se acepte o no se acepte, eso como a escondidas es. En realidad, como ellos operan, no tenía ni siquiera aprobación eclesial. Por eso Porque yo es como- cuando me voy con votos temporales, o sea, en pecado mortal y estado de condenación para ellos, 8 meses, una cosa así. Me voy el 14 de febrero, tenía votos hasta el 5 de agosto. Durante ese tiempo yo conservaba la fe, entonces para mí era terrible. Y entonces yo el 6 de agosto voy a confesar. Y cuando hablo con el cura me dice que eso no era así. O sea, que yo podría haber seguido comulgando, confesándome y más. Bueno, Claro. ya me enteré después, ya no me importaba mucho. Ya pero está. ¿Y vos, interesante. y la dinámica cómo iban todos los días? Uno tenía un plan de vida cuando era más chico, a veces más acotado, pero había obligación de poder ir al cenáculo, se llama la casa donde viven las personas miembros, que uno debía aspirar a vivir ahí, pero claro, siendo menores muchas no vivían ahí, pero sí tenían este plan de vida, que tenían que reglamentar todo el horario del día, horas de estudio, horas de clase y demás, y todo el horario posible tenían que estar o en el cenáculo o haciendo apostolados en la parroquia. Y tener sí o sí vida de comunidad semanalmente un par de horas. Y el domingo era el día que debíamos permanecer mayor cantidad de horas en el cenáculo. Teníamos la reunión de normas, donde se leían las normas por alguna figura en la institución. Y eso para la familia lo ocultaban la parte, digamos, más así, La familia no sabía nada. de las prohibiciones, todo eso. La familia no sabía nuestra pertenencia a la institución, sabía que estábamos en la Acción Católica, en un Claro, movimiento punto. ortodoxo, raro. Sí, teníamos inclusive muchas de nosotras grandes discusiones con nuestros padres, nos decían, te volviste loca, te comieron la cabeza, pero de ahí a entender el resto, Claro. dentro del cenáculo había una capilla, el cura celebraba misa ahí, o sea, de hecho las personas que vivían ahí no podían recibir visitas. Entonces lo que se decía, bueno, no, es un acuerdo, no somos muchas para no molestar. Siempre Fin como de la excusas, conversación, claro, sí, sí. ¿Y cómo eran los nombres que habías dicho? Discúlpame que te haga tantas preguntas, No, pero está bien. me parece que también es la forma de socializar después la información de manera más certera. Vos dijiste que habían tomado otros nombres. Sí, Ajá. ellos siguen operando como Servi Trinitatis, Ajá. el cenáculo está en Santa Rosa, ellos llegaron a los 90, en esos tiempos, desde esos tiempos hasta acá lograron tener una librería, una radio, 2 casas en Santa Rosa, un campo, 3 casas en Lomas de Zamora, 5 departamentos en Capital Federal. Para el voto de pobreza es bastante importante. ¿Sabe qué composición en cuanto al número hay en cada uno de esos lugares ¿Qué? actualmente? ¿Sí se sabe qué? ¿Qué cantidad son, digamos? ¿Qué cantidad de personas Yo tienen? estimo, no se sabe porque ellos no lo dicen. De hecho, esto es una intuición mía. Hay gente que dice que se fue y que yo no le veo pinta de que se haya ido. Lo que pasa es que después de la causa nosotros llegamos a ser solo entre Santa Rosa y Toay, que es el pueblito de al lado, aproximadamente 100 miembros, mujeres. 100. En Lomas deben haber pasado 300, 400, fácil. Cuando es la causa y demás, ellos empiezan como a desprestigiar un montón, empiezan a cambiar a la Asociación Sol y a Católicos en Acción, y ellos trabajan de la misma manera. De hecho, después de la causa, yo me entero que había una orden de Bergoglio de sacarlos del país, como lo hace la iglesia, por la puerta de atrás, sin Sí, que para nadie se entere. protegerlo. O sea, el sucesor actual de Bergoglio es Monseñor Poli. Monseñor Poli venía de La Pampa, esto no es casual. Monseñor Poli lo mandan en medio de la causa a La Pampa para tapar este crimen. ¿Y había una relación directa entre esta institución y Bergoglio y este otro? No los conocían. Lo que pasa es que en este caso, si bien hay una actitud que admiten que acá hay algo sucio y hay una causa en el Vaticano, de hecho que avanza los tiempos de la iglesia, quizás para el año 3000 la resuelven. Para la venida de Cristo. Ellos nos dijeron, claro, la están preparando para eso, para que tengas todo a punto y ya está. Y ellos, una vez un cura me dijo, entre curas no nos podemos pisar la sotana. Entonces la lógica es esto: si bien ellos entendían que había un grado de gravedad, inclusive de esta que hicieron pasar por enferma, de la chica que se suicidó, de un montón de irregularidades,
no sé, entiendo yo que no se querían hacer cargo claro. públicamente. A mí me llega que la orden de Bergoglio era sacarlo. Y ese año Poli le da por terminada la misión en Santa Rosa y los manda a la Madre Patria. Y sí les celebra una misa de despedida y les agradece lo bueno que fueron. Y Monseñor Lugones, que era el otro brazo derecho de Bergoglio, casualmente lo mandan a Lomas de Zamora. También le da por terminada la misión. Monseñor Lugones en eso fue bastante más radical, no lo fue a despedir, no le celebró misa, nada, que eso a nivel iglesia es un gesto muy grande. Y de hecho el fundador vino a pedir que la misión se extienda y no se la dieron. Ellos hoy no tienen parroquia en ningún lugar del país, no tienen permiso para dar homilías, ni confesar, ni dar dirección espiritual. Y así todos lo siguen haciendo Lomas de Zamora, bajo Asociación Sol y Católicos de Nación, con el apoyo de Monseñor Radrizani, que era el obispo anterior en Lomas de Zamora. Okay. Sí. Yo quería saber qué te pasó en la cabeza como para darte cuenta y querer huir de ese lugar, digamos. ¿Qué me pasó en la cabeza? La primera respuesta que se me ocurre es nada, porque en esa época no te pasaba nada por la cabeza. Una brisa entró, supongo, y me puse. Yo durante muchos años me quise ir porque yo cuando ingreso a la institución entro pidiendo ayuda, estaba mal en una situación familiar con mi papá, cuestiones familiares, nada fuera de los problemas familiares sociales que uno tiene de la sociedad de hoy. Pero yo tenía una onda muy de rock nacional, estaba pelada, hacía teatro, zancos, malabares, no tenía nada que ver, me gustaba mucho la cerveza acá que y de repente caigo en esta institución y al mes y medio estaba metida en esta institución como un soldadito. Entonces a mí lo que me pasa 2 meses después, que yo bajo este nivel de angustia y demás, que yo necesitaba esa contención, me quiero ir. Y cuando empiezo a manifestar que me quiero ir, me dicen que no, que es una tentación del demonio, que todas las almas que iba a salvar por esa entrega se iban a condenar, que nunca iba a ser feliz ni encontrar el camino si yo reniego de mi vocación, que el que pone la mano en el arado y con ese vitatrano digna reina de los cielos, y así que puedo seguir repitiendo horas un montón de frases divinas que además son citas bíblicas, entonces las agarran así, te las tiran y por la cabeza. claro, y bueno, entonces en esa edad, además que uno es muy propenso en esa edad a estas cuestiones radicales y utópicas y demás, era así, bueno, se va a pasar. Lo peor es que nosotros teníamos un estadillo y muchas horas de oración, 6 horas de oración diaria, y me decía, si vos eres fiel a Cristo, si tú, porque gallego, si tú eres fiel a Cristo, la tentación pasará. Y yo la verdad que era más papista que el Papa, cumplía con todo y no se pasaba. Pasaron unos años y yo seguía que me quería ir y que nada, mis tentaciones eran esto, ¿no? Quererme ir a tomar una cerveza, volver al boliche o a hacer teatro o a mi vida. Y ahí entra a jugar lo que tienen los movimientos sectarios, que son los líderes inalcanzables. Que ahí estaban las santas, que Dios le hablaba y yo me quería ir a tomar una cerveza. O sea, te hacía sentir la más ridícula de todas. Vos ibas a plantear al director que te querías ir porque querés ir al boliche, o porque querés tener un novio, o porque querés comprarte una pollera corta, y a esta se le aparecía el demonio, le pegaba y no se quejaba. Imagínense lo que significaba eso psicológicamente para que estábamos ahí. Y bueno, cuando empieza la causa y yo empiezo a investigar, casualmente todas estas características son de los movimientos sectarios. Sí, ahí. Te hago una breve consulta. ¿Cómo era la relación con el resto de quienes formaban parte, digamos, de esta asociación o de esta chica como vos? Y si pudiste tener, conocer contacto después, digamos, si pudiste compartir experiencia, digamos, ¿qué tipo de relación se daban entre ustedes, entre pares? Nosotros tenemos una relación de hermanas en la fe. No podíamos tener afecto desordenado, le llamaban ellos. Entonces nos teníamos que tratar todas por igual, pero yo no podía hablar con ella de qué lindo que está el día, era una pérdida de tiempo. Hablábamos cuestiones de apostolados, de trabajo, sino el pensamiento tenía que estar en Dios. Y si ellos veían que había apego desordenado, o sea, como una amistad, te reías mucho con la de al lado, había orden del director de separarlos. Cosas personales no podían. Nada. Entonces mantenían esto de, era un apego desordenado y estaba mal visto, porque era, bueno, tenés preferencia por una hermana y esto Dios no lo quiere.
comentar? Sí, por suerte tenemos contacto muchas de nosotras el libro, por eso decía también es parte de muchas voces. Cada historia que yo cuento pedí autorización primero para contarla y charlamos mucho con las personas que contaron la historia. Y esto ha hecho una cosa muy loca, que solo lo entendemos quienes lo vivimos, que nos empezamos a contactar y a conocer a partir de investigar, de un contacto, otro, y hay gente de Venezuela o de España que yo no los conozco personalmente, o conocí gente de Lomas de Zamora, que era sentarnos a charlar y parecer que habíamos vivido juntos toda la vida, porque habíamos sufrido las mismas cosas en distintos lugares. Y por suerte sí, muchas estamos en contacto, otras no. Y hago una pregunta. ¿En todo momento vos seguías viviendo en tu casa? No, yo tuve... Eso era según el miembro que ahí preguntaba. El miembro podía vivir en cenáculo, podía vivir en su casa o vivir solo, salvo casos excepcionales. Vivir solo no se recomendaba. Cuando yo ingreso, al poco, en mi caso estaba mi hermana ya en la institución. Ahí un tema más complejo que mi familia ya sabía, ya lo van a ver en el libro toda la historia. Mi familia sabía de la existencia de esta institución porque mi hermana ya estaba hacía 2 años. Mi papá era bastante ateo, así que quería prender fuego a la catedral, no entendía qué pasaba, una cosa así como un problema familiar muy importante en la iglesia. Y entonces cuando ve este cambio de yo ir al jockey, que era el boliche de rock nacional, a tomar cerveza pelada, que me la pasaba leyendo, me acuerdo de Los 3 monjes rebeldes, era el libro que me habían dado para leer. Mi papá se volvía loco y decía a mi mamá, Nidia, mirá, lee Los monjes rebeldes. Y entonces había muchas discusiones. Pero ¿qué pasa? Mi papá, que sabía esto de ocultarnos mentir, porque ya se había avivado los 2 años de mentira de mi hermana, me quería preguntar de una manera que yo no le puedo mentir. Entonces un día, por ejemplo, me dice, yo quiero saber si vos pertenecés a la institución del padre Ricardo y Antonio, que no sabía que se llamaba Cerri Trinitatis, de la que pertenece tu hermano. Entonces yo lo miro con mi cara de póker y le digo no. Y por dentro pensaba, no con votos perpetuos. Y eso se llamaba restricción mental. Era lo que nos aconsejaban para no decir. Entonces, claro, era muy difícil para la familia saber. Después me fui un tiempo a vivir en cenáculo y después mis padres se separan y ahí me autorizaron a vivir con mi mamá, pero había etapas que vivía de día con mi mamá y de noche iba a dormir en el cenáculo y etapas. En el caso ese, tu mamá es católica. Mi mamá llegó a ser sacristana de ellos. De ellos también. Sí, inclusive, bueno, porque iba a la catedral. Claro. El que hace el prólogo, que es el papá de una persona de Lomas de Zamora, es diácono. O sea, hay muchas personas de ahí que tenían muchísima fe, hay muchos que la conservan y otros no. Mi mamá perdió la fe un buen tiempo, se renegó, está como en un proceso de volver como a la iglesia, pero eso es un proceso individual de cada uno. Yo la verdad que en mi caso yo no pienso una iglesia. ¿Y en el caso de tu hermana? Y en el caso de mi hermana ella conserva la fe, y en el caso de mi hermana fue bastante más grave porque ella no se quería ir, ella dejó a su novio para entrar. Mi hermana va a la iglesia a pedir turno para casarse. El novio era testigo de Jehová, se bautiza, toma la comunión, la confirmación, y mi hermana lo deja porque el padre Antonio le dijo que yo tenía vocación para la vida religiosa. Y ahí entró. Y en el caso de ella, al año se la llevan a España porque mi cuñado la seguía buscando. Hoy puedo decir mi cuñado porque es mi cuñado. Y la llevan a España, a estudiar España. Y entonces en España se radicaliza muchísimo más. Me pasaron, está en el libro, situaciones, mi papá se enferma, no lo autorizan a llamar, mi papá muere en el medio. Y cuando fue el juicio, yo ya estaba afuera y yo seguía adentro, y ella no, lo seguía defendiendo a ellos. Sí. Y a ella la terminan echando de la institución, porque como mi familia estaba haciendo mucho lío mediático y salía mucho en los medios, ellos después de 11 años de consagración de mi hermana se dieron cuenta que no tenía vocación. No les convenía que estuviera. Claro. Una consulta. Su vocación era el matrimonio. En la parte de culto, ellos renegaban de otras posiciones en la iglesia, querían volver a las misas en latín. ¿Qué parte estaban de la si iglesia? Pudiera, yo creo que sí, la misa en latín les gustaba mucho.
De hecho, puedo cantar en latín. Sí. En este caso había una doctrina que, si bien ellos de la boca para afuera, esto de la iglesia, voto de fidelidad al Papa y demás, siempre se nos enseñaba como que ellos eran los únicos fieles a la iglesia, los mejores. No había mejor cosa en la vida que meterte en esa institución, y todos los demás alrededor, todos eran light, eran tibios, no entendían la iglesia. De hecho, cuando a la Acción Católica había algún pibe que aparecía que buscaba, se notaba que andaba buscando una novia o algo, era visto como que, no sé, era un pervertido sexual y se lo expulsaba del movimiento, ¿no? Tenían esta idea. Entonces, bueno, uno aprendía a ver como que casi que la iglesia eran ellos, el resto eran todos unos. Pero fidelidad al Papa. Yo. Sí, el voto está. Ahora, si vos sometés a una persona a hacer pasar por enferma 10 años para juntar plata, en la práctica no sé qué es lo que entienden, pero el voto de fidelidad al Papa lo tenían, y en cuanto a doctrina eran muy derechosos. Yo he escuchado a uno de los curas hablando conmigo decir que Franco era santo, que algún día lo vamos a poder ver canonizado. Yo por eso te preguntaba, porque como vienen de España, donde la derecha católica no tuvo una postura de extrema derecha, no eran tibios para nada, eran de hecho de levantar las armas. Por eso te pregunto. Claro, ellos vienen apoyando un movimiento franquista, aunque esto después en acá se lo niegan a muerte. Yo lo he charlado y lo he escuchado. A mí el padre Ricardo me decía que Franco era santo porque él, antes de tomar cada decisión, rezaba todas las noches. Claro. Entonces, bueno, Opus Dei también tiene una historia así vinculada a los movimientos de derecha en España y eso. ¿Ustedes quién? Opus Dei. Ah, Opus Dei. ustedes entendí. No, Opus Dei. No, porque es privado. De hecho, del conocimiento ¿cómo es? Del Concilio Vaticano II, toda esa persona. Sí, a mí, por ejemplo, una vez este mismo Ricardo, que era mi confesor, me dijo que a él lo que más le había costado del Papa, de Juan Pablo II en aquella época, era lo de que abolió la pena de muerte. Que eso le había costado cumplirlo en el voto de obediencia al Papa. Y menos mal que se lo mataron a Juan Pablo I, porque Así que más o menos para ahí va la cabeza. En el caso del voto de pobreza, vos decías que cobraba un sueldo. Sí. ¿Y quién te pagaba el sueldo? Y nosotros teníamos una vida secular, esa es la diferencia. Ellos nos hacían creer, quizás en nuestra imaginación, que éramos la policía secreta de la iglesia. Nosotros teníamos que estar en los lugares que un cura o una monja no pueden estar. Entonces, por ejemplo, a mí me obligaron a estudiar magisterio, yo no quería estudiar periodismo, porque uno de los fines son los niños, para encontrar vocaciones tempranas. Entonces había muchas docentes, la mayoría que nacimos somos todas docentes, para ahí encontrar las vocaciones tempranas. Y no me acuerdo tu punto. ¿Y a ustedes le pagaban un sueldo? Ah, sí, yo por ejemplo, en mi caso, me dan trabajo en la radio de ellos. Entonces yo ahí, que era vendía publicidad, la cobraba, limpiaba los baños, hacía operación técnica, conducía 3 programas por día, y cuando faltaba el del sábado lo reemplazaba durante 5 años y medio. Y cobré durante 5 años y medio un sueldo de locutora, pero además el sueldo no lo cobraba yo, lo cobraban ellos. Entonces era complejo. Pero después otras eran docentes y era su sueldo de docente, u otras eran, ¿sí? Donde otra trabajaba más en un cotillón, el trabajo, que de hecho, por ejemplo, una persona que trabajaba en cotillón tuvo que renunciar por las cosas que a veces aparecen en cotillón de disfraces, claro, ¿no? que pueden tener, tuvo que renunciar. Pobre porque, tía. claro. Ahí era donde intervenía. O sea que el voto de pobreza lo hacen las monjas, bueno, en este caso el laico, Sí. pero no la congregación. No, para ellos el voto de pobreza es de cada miembro y la plata la manejan ellos, pero para ellos, claro, si no es que la donan a otro lugar porque somos pobres, no. De hecho, los curas tenían una vida bastante diferente a la nuestra. De hecho, invertían en propiedades. Claro, Muchísimo. Ellos en España, por ejemplo, tienen una casa de retiro, yo no sé cuántas hectáreas, si digo miento, pero yo he estado ahí, son muchas, y pasa un río en el medio, para que te des una idea. Tampoco pagan impuestos. No, están exentos. Ellos están todos exentos. ¿Y la rama masculina usted tenían contacto? No, entre santa y santo, pared de cal y canto. En la causa, dentro de la causa, bueno, nada, hay
ya tengo ganas de leerlo, ¿no? Pero ya que te tenemos acá. Por el tema de la cuestión laboral, ¿se resuelve algo? ¿La causa? Sí. La causa fue compleja. Cambiaron, creo que hubo 5 jueces. El fallo de la jueza está acá, porque yo en eso también tuve cuidado de contar una historia donde ellos son absueltos. Yo eso también lo cuento. Por eso se llama Siervas Trinitarias también y no Servi Trinitatis. Claro. Y la jueza dice, por ejemplo, que los padres sabían que hubo consentimiento, que si nosotros los juzgamos a ellos no vamos a parar de juzgar hasta el mismo Papa. Y igualmente, a mí el fallo, cuando lo leo, realmente digo, esta mujer ni la leyó la causa. Entró muy poco tiempo antes de resolver, pero dice argumentos de cosas que están muy comprobadas. Había 14 carátulas diferentes de denuncia por estafa, por reducción a la servidumbre. En ese entonces no estaba la ley de trata de personas. Claro, porque es esclavitud ya. Claro, es esclavitud, es reducción a la servidumbre, trata de personas, estafa, porque además traíamos muchos euros en la ropa interior de Europa, que no sabemos ni cuándo. Ah, las usaban de camello Sí, para sí, de transportar mulas. ¿Y el abogado de ustedes, digamos, qué les dijo? Me estoy sintiendo cómoda. Digamos, Nosotros con el abogado en realidad ¿lo amenazaron o...? ¿Nosotros? No, ¿por qué? Vive. Y fue la presentación del libro. No digo, pero ¿por qué no presentó, digamos, la apelación? El argumento de él fue que ellos se reunían cada 15 días con los denunciantes y fue que hasta ese momento, o hasta hacía 2 meses o un mes, uno tenía 8 días para apelar y que la ley había cambiado y eran solo 5 y él se olvidó. Mi hermano es abogado, la ley no cambió. Pero eso fue el argumento de la familia. Y además, después que se olvidó de esa presentación, de esa apelación, también se olvidó de que él estaba por iniciar la causa en Lomas de Zamora, por ejemplo. Porque él estaba iniciando y organizando para que la causa se arme y se olvidó también. Y bueno, nada, en realidad eso quedó así. Las familias realmente terminaron con muchísimo desgaste y quedó ahí en una ciudad como Santa Rosa, lo que fue la exposición mediática, 2 bandos como sería acá en Entre Ríos, gente con la que compartimos muchísimas cosas que nos deja de hablar porque nos estábamos dejando de llevar por el demonio y perseguíamos como Cristo fue perseguido, ellos también. Bueno, fue una cosa muy compleja soportarla porque además lo que salía en los medios se armaban grandes debates en los comentarios y ellos salían a comentar, ahí sí usaban las redes sociales y comentaban cosas de nuestra vida privada que ellos sabían por confesión para atacar, de poner cosas, por ejemplo, bueno, ¿qué opina fulano si que se encargue de su familia que no la puede ni manejar? O sea, cosas más bajo y bizarro. Entonces, bueno, fue un desgaste muy grande. Más allá de eso, digamos, vos decís, bueno, no actuaron legalmente porque se reabriría la causa. ¿Vos recibiste algún tipo de amenaza? ¿Te persiguieron? ¿Alguna persecución ideológica? Más, es decir, A mí no, pero sí hay gente cercana. Conmigo no se han contactado, yo la verdad tengo muchas ganas, pero no. Le han mandado directoras de la institución a gente, sé cartas, sé que han hecho algunas y también están, una de las cosas que están haciendo es hablando con gente que se fue y que de hecho se acercó y compró el libro, pero todavía tiene contacto con ellos. Están difamándome, que soy una mentirosa, se están metiendo con mi familia, están diciendo cosas de mi familia. Y sé que quisieron hacer algunas cosas más, pero no las puedo contar porque es gente que todavía está dentro, que fue mi hermana, y de familiares que estuvieron como querellantes o fueron a apoyar una causa y ahora se tienen que callar porque si no ella les deja de hablar. Hay varias situaciones así familiares, entonces hubo presión en esas familias para que se hagan cosas públicas y demás. Como ellos no pueden salir a hablar públicamente, a defenderse porque están muy sucios y porque en este momento tienen un pie en la cabeza de la iglesia también con esta sanción, lo que están tratando de hacer es eso, es promover que gente que está a mi alrededor, cercano, que estuvo en la causa, que se fue, lograr que ataquen ellos. Por ahora no lo han logrado, yo sé que puede pasar. Y después, no sé, judicialmente yo creo que no se van a animar porque los perjudica a ellos. ¿Dónde el abogado tuyo de dónde es y dónde tramitó la causa?
La causa es de Santa Rosa, La Pampa, y la causa quedó en La Pampa. Nosotros de hecho tuvimos una reunión con Aníbal Fernández cuando era ministro de Justicia, que como la causa toma estado público e internacional nos cita, y yo siempre cuento que me impactó un montón la claridad que tenía el tipo para entender lo que le estábamos diciendo. Yo todavía no podía encontrar las palabras de cómo no me iba si no estaba encerrada o no estaba con cadena. Y el tipo me dice, no se entiende, primero te quiebran la voluntad y después se lo mandan. Esta fue una de las primeras veces que yo entendí lo que me había pasado. Le contamos toda la situación de la causa y él dice que sigamos apelando, que cuando pase de provincia a Perdón, nación... ¿de qué año estaríamos hablando? 2008. Ajá. Él nos dice que cuando pase de provincia a nación no va a haber más arreglo, porque por ejemplo el abogado de los curas había sido secretario del juez. Así que había otro juez que tenía propiedades en Capital que le alquilaba como obispado al obispo. Entonces esas eran como relaciones muy próximas. Entonces nos dicen, bueno, esperen, cuando llegue a Nación no van a comprar a nadie. Pero no llega a Nación porque nuestro abogado se olvidó. Eso fue horrible. Pasa en las mejores familias. ¿Cómo, Perdón. si vos fueses mamá de una chica que está dentro de una institución religiosa, ¿cómo la persuadí para que salga? En mi experiencia, algo que yo entendí, a la familia le genera mucha violencia porque siente que le robaron una hija y que esa persona... Entonces lo que genera muchas veces, lo que generaba en todas nosotros era discusión, enfrentamiento, choque. Eso no, seguro que no. Porque nosotras cuando nos queríamos ir, había un vacío afuera. Entonces, sí, cuando uno logra ese pequeño... Te agrego que me pasa. Me imaginé. Nada más que lo agrego. Por eso te lo digo. Sí, claro. Nosotras cuando nos queríamos ir, a veces teníamos esto, que nos queríamos ir, pero ¿a dónde? Porque nos habíamos peleado con mi papá, con mis hermanos, con todo el mundo por la iglesia. Encima, cuanto más peleas, más te radicalizás. ¿Por qué? Porque si yo tengo que discutir con vos las razones por las cuales me quedo, te voy a mentir, porque nosotros decíamos yo soy feliz, porque este es el plan de Dios, porque la vocación, porque no sé qué, y me sigo autoconvenciendo y es más complejo después de decirme. Porque yo no te voy a decir si la estoy pasando mal o estas cuestiones. Entonces, eso de generar un conflicto genera más radicalización en quedarse. Eso seguro que no. Y después supongo que es esto de hablar desde el lugar, si nosotras no hubiésemos tenido el quiebre social que generaron nosotras, yo esto lo hubiese podido hablar con alguien que no sea el cura, seguramente se hubiese roto. Que ellas, yo supongo que la mejor manera es esa, que encuentren un lugar de palabra, de que puedan, que ella sepa que ustedes están ahí, que respetan su decisión, aunque no estén de acuerdo, que se lo sepan. Por ahí lo pueden llevar al libro. Gracias. ¿Una pregunta más? No, a mí creo que le habrás dado toda la vuelta, ¿no? Me preocupa el tema de la cuestión judicial, digamos, le habrás dado toda la vuelta, seguramente habrán consultado, no hay ninguna chance. No le dimos vueltas, no. La causa se cerró ahí. De hecho hubo gente que estaba como querellante y se tuvo que ir para recuperar la palabra de su hija. Una de las querellantes que el abogado utilizó mucho mediáticamente, que es una de las peleas que yo tuve con él, que nos exponía mucho en nuestra vida. Nosotros declaramos y nuestra declaración salía en el diario. Y nosotras no estábamos preparadas para eso en ese momento. Algunos sí, el que quería era una elección, pero no el que no lo elegía. Y una de las chicas, a los poquitos meses de que la causa se cerró, se suicidó. Entonces la verdad que no quedaron muchas fuerzas. A nosotros nos pasó como familia que sentimos que sí recuperamos un montón de cosas. Nosotros nos unimos mucho después de esto, porque nos habíamos separado mucho. Recuperamos a mi hermana por la causa, porque la echan por eso. Entonces generó como una etapa de, no sé, la causa se podría reiniciar tranquilamente porque ellos siguen operando Ramos de Zamora, quizás cambiar el lugar de denuncia, pero para eso hay que encontrar gente que tenga ganas. Yo honestamente,
si ellos me denuncian, con todo gusto voy a salir a defenderme, pero si no, la verdad que esta beta para mí me parece que para mí es mucho más sana. El resto tiene que elegir su camino de cómo buscar la justicia. Somos muchos los que pasamos por ahí.